2 iglesias que desaparecen, ¿dónde están esos hermanos? La inmensa mayoría no quiere volver a ninguna iglesia. Ese es el problema. Ahora, la pregunta es, ¿se cumplirá lo que dijo Escriba de Balaguer? Y si no regresan a la Santa Madre Iglesia, dice, claro, los dejaremos confundidos. Claro, la cosa es que tendríamos que pensar y ver de dónde se origina el G12 realmente, de dónde viene todo esto, qué es lo que, quién está detrás de todo esto y, sobre todo, qué espíritu es el que está detrás y delante del tema del G12. Le llaman el espíritu de la visión. Este espíritu de la visión no es un espíritu espurio, es decir, sí lo es, pero en el sentido de que no es cualquier cosa, sino que realmente ellos dicen que es el espíritu de Dios, pero lo es. Yo he llegado a la conclusión, y hemos llegado a la conclusión de que no es el espíritu de Dios, es un espíritu falso, es un espíritu poderoso. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿Verdad? Porque no es normal lo que está pasando, no es normal que las personas que entran en la dinámica del G12 y sobre todo en la dinámica de los encuentros, llega un momento en que estas personas incluso llegan a apartarse de Dios, muchos de ellos, o llegan a entrar en una dinámica de soberbia y una dinámica de pecado que realmente les hace apartar de Dios, aunque ellos no quieran apartarse de Dios, pero están apartados de Dios. Entonces, ¿será esto de Dios? No puede ser de Dios de ninguna de las maneras. Y aunque esto pueda producir en algún momento un hipotético crecimiento numérico, ¿es esa la meta de los cristianos? Hacer crecer la Iglesia. ¿Qué dice la Biblia? No dice la palabra de Dios, que es Dios mismo quien hace crecer la Iglesia, que Dios añade la Iglesia a los que tienen que ser salvos. Nosotros, por mucho que nos esforcemos, por mucha metodología que queramos emplear, jamás podemos hacer crecer numéricamente de parte de Dios lo que solo Dios puede hacer. Vamos a ver ahí nada más, y solo lo vamos a ver ahí al frente, una lista de rápido, porque vamos a pasar allá. Dice pacto del silencio y comunicación en el exterior por 3 días, regresiones, psicodrama, liberación, vómito colectivo, manipulación, control de espíritu, falsa administración de hablar en lengua, asalto emocional, presión, manifestaciones, todos en bus, quedan sin transporte, programación neurolingüística, confesión positiva, hombres se sientan en las piernas del pastor. Fíjate esta cosa, que vamos a entrar a hablar de todo esto. Voy a citar con nombre a la persona de primera mano esta información. El coronel Silvio Palacio. Coronel Silvio Palacio es un pastor en Managua, Nicaragua, y coronel del Estado Mayor del Ejército Nicaragüense. El coronel Silvio Palacio tiene un amigo, un pastor amigo de él en la ciudad de Matagalpa, que tú estuviste ahí, creo yo, en Jinotega estuviste tú, en Matagalpa. El pastor tenía una iglesia preciosa, pero grandísima, grande, pero de momento llegó la fiebre a Nicaragua del G12 y el pastor se mete al G12. Y luego el pastor le dice al coronel, le dijo, esto es fantástico, la iglesia se me ha multiplicado de 1.500 a 3.000 miembros. Y entonces pues el coronel se queda callado, no comenta más el asunto. La sorpresa son 6 meses después, cuando viene un misionero amigo del coronel que patrocinaban a esta iglesia, y le viene a Managua, y el coronel lo manda a dejar en un carro hasta Matagalpa, y al siguiente día el misionero norteamericano viene decepcionado. El coronel asustado le dice, ¿qué pasa? Y le dijo, ¿no has averiguado qué ha pasado con esta iglesia? Y dijo, no, ya no existe, la iglesia se desbarató. Y dijo, ¿qué pasó? Entonces, como él es militar, coronel, se fue inmediatamente a averiguar. El asunto es que como los hombres se sientan, que vamos a hablar luego, en las piernas o en el líder, o en los encuentros se besan hombres con hombres, mujeres con mujeres, en el asunto de levantarles la autoestima, y se acarician mujeres con mujeres, hombre con hombre, en todo eso, como lo vamos a ver también, el que sucede nos describa de Balaguer. Entonces el pastor cayó, pero no con una mujer. Lo encontraron en un motel en Matagalpa con un hombre, y la iglesia se desbarató. Estamos hablando aquí, y estamos viendo aquí, dice, se endiosa al pastor, féretro de muerto, perdonar a Dios, lo habló el pastor ahí, provisión de orar fuera, pero vamos a hablar ya rápidamente aquí estamos viendo las fotos, estas fotos, Miguel, sí. Estas impresionantes fotos. Sí, bueno, yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras, dice el dicho, ¿no? Y ciertamente es así. Desorden, la gente cayéndose, la gente convulsionando. Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo hagamos con orden, el apóstol Pablo se quejaba de los corintios de que hablaban en lenguas de una manera que no debían hacerlo, es decir, desordenadamente. ¿Qué diría el apóstol Pablo si viera esto ahora? Porque esto sí es desorden realmente. Ahora, en todo estos desórdenes, mira, Miguel, cuando la gente regresa de los encuentros, vienen con espíritu de borrachera y literalmente vienen borrachos. O sea, he hablado con personas, testimonios de primera mano,
que literalmente la gente viene borracha. Hay varias formas. Una de ellas, por ejemplo, en El Salvador, Santa Rosa de Lima. Estoy dando lugares exactos. Santa Rosa de Lima. A las personas los ponen en el encuentro. Y al final del encuentro, cuando van a regresar, porque tienen que regresar borrachos para ser recibidos en una tremenda fiesta en la iglesia. Entonces el pastor agarra una copa de vino y empieza a echarle vino en los labios. Y en el momento que le ponen vino en el labio al encuentrista, automáticamente recibe el espíritu de borrachera. Washington, D.C., un pastor guatemalteco, allí en Washington, D.C., ese lo hace de otra manera. Él dice, ahora ustedes agarren una copa, hagan que el dedo gordo es una copa de vino. Ahora pongan todo así, como que esta es una copa. Y luego dice, ahora todos échense la copa. Y al echársela, van a recibir el espíritu de borrachera. La gente hace literalmente en esta forma así. Y cuando lo hace, todos están borrachos. Todos están borrachos. O en otra parte, en otro de los encuentros en El Salvador, y aquí mismo en Washington, D.C., también ya verificado, lo hacen de diferente manera. El último día, el pastor los reúne con una copa y le dice, ahora esta copa significa la copa del pacto de silencio. Al tomarla ustedes como evidencia que ustedes van a hacer un pacto de silencio, que no van a contar lo que aquí sucede, al tomar la copa, ustedes van a quedar con el espíritu de borrachera como evidencia que no pueden hablar, porque de lo contrario caerían maldiciones. Espíritu de borrachera, no es bíblico. No, absolutamente no. La única referencia que hay, que tampoco lo es, acerca del tema en cuestión, lo que estamos hablando, está en Hechos, capítulo 2, cuando la gente decía de los discípulos que habían recibido la llenura del Espíritu Santo que estaban borrachos. Ahora, pero cuidado, porque el apóstol Pedro dice, no, estos no están borrachos como vosotros pensáis. Y quienes lo decían eran los inconversos. Los inconversos que se estaban burlando, dice que se burlaban de ellos. Pero lo que estaban haciendo los discípulos no era tambalearse como borrachos, lo que hacían era hablar en otras lenguas y hablar maravillas conforme el Espíritu les daba a hablar, y entonces hablaban las maravillas de Dios, dice la Escritura, en idiomas que eran idiomas que estas personas impías no conocían. Por eso decían que estaban borrachos, porque les oían hablar en idiomas que no conocían. Entonces es como si hoy dijéramos, están locos. Esa expresión que se usa, pero era porque estaban hablando en idiomas, estaban alabando a Dios en idiomas de la dispersión judía por los países no judíos, ¿no? Medos, persas, etcétera. Entonces estaban hablando en idiomas que no conocían. Entonces estas personas que les estaban escuchando se burlaban porque estaban escuchando idiomas que se pensaban que eran de broma o de locura. Y esa es la cuestión, pero estaban realmente alabando a Dios y adorando a Dios. Nada tiene que ver eso con la borrachera, absolutamente nada. Es más, la palabra de Dios nos insta de que no tenemos ni que mencionar estas cosas como no convienen. Inclusive son cosas de las tinieblas. El apóstol San Pedro dijo que inclusive dice, son las 9 de la mañana, dando a entender que todas las cantinas estaban cerradas. Claro. O sea, automáticamente Pedro rechaza totalmente. Y el otro pasaje que ellos hablan, que habla ser lleno del Espíritu Santo, no tiene nada que ver. En absoluto. Ahí está hablando el apóstol San Pablo de espíritu de borrachera. Pero en estos encuentros que estamos viendo, podemos pasar la siguiente imagen que estamos viendo en esto, en otra de parte de estos encuentros, que ya vamos a hablar de esto, la quema de pecados también y todo, aparte de eso, reciben el espíritu de la risa. El espíritu de la risa, sí, que es otra cuestión seriamente cuestionable en cuanto a las Sagradas Escrituras, pero que sí se manifiesta en los movimientos macumba, en los santeros de Cuba. Yo solo vi, personalmente, vimos una vez que estábamos en la casa del pastor al puro frente, estaban practicando eso, los santeros, los macumba de Brasil, y conte, qué interesante, Brasil fue el primer país cristiano que recibió al G12 de César Castellano, y fueron los primeritos en denunciar abiertamente al G12, como abiertamente decían que esto no era otra cosa que ocultismo bajo de agua. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los brasileños fueron los primeritos en denunciar al G12? Cuando investigamos nos damos cuenta que dice que el 90% de cada brasileño convertido a Cristo pasó por un movimiento espirituista. Por eso, cuando ellos van a los encuentros, inmediatamente dicen, claro, no, esto no es otra cosa que satanismo. Claro, eso ya lo sabíamos nosotros, eso ya lo conocíamos nosotros, eso es lo que están diciendo. Y por eso fue que lo denunciaron inmediatamente. Claro. Entonces, espíritu de risa. Mira, una cosa tenemos que decir, y tenemos que decirla bien clara. El Señor no nos va a hacer nada que sea ridículo, nada que sea ofensivo. Nuestro Dios es un Dios de orden, nuestro Dios es un Dios de paz, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios no hace nada que sea ofensivo, nada que sea grotesco.
Entonces, cuando estábamos hablando aquí del espíritu de la risa, mira, yo estuve escuchando a un pastor, el pastor el que era pastor de la iglesia de Toronto, del Airport de Toronto, que estaban metidos en ese avivamiento de Toronto y todo aquello que se dijo. Que justamente el hombre estaba predicando y se oía en la predicación, se oía en la cinta magnetofónica, se oía las risas de todas aquellas personas que estaban riendo. Entonces dices, pero bueno, ese hombre está hablando un mensaje que se supone que era serio y al mismo tiempo se estaban escuchando todas esas risas. ¿Eso es de Dios? ¿Podrá ser eso de Dios? No es de Dios. Entonces estamos hablando aquí de falsos avivamientos y lo que se produce en los encuentros, entre otras cosas, son falsos avivamientos. Nada tiene que ver eso con nuestro Dios. Veamos en esta imagen, están en los encuentros aquí en la famosa quema de pecado. Mira la imagen, con velas. Esta foto es muy interesante. Muy parecido al catolicismo. Esta foto es muy interesante, exactamente. Esto es en Honduras, en concreto, y es en un encuentro del G12, en este caso del encuentro de Cash Luna, del tipo de encuentros de Cash Luna, del modelo de Jesús, que llaman, que no tiene nada que ver con eso, pero es como le llaman, y se están literalmente quemándose con cera ardiente, para así sopesar en propia carne lo que cuesta ganar un alma y la tortura que es que un alma se pierda. Es decir, que es una especie de automartirio, sí, es como una flagelación, en vez de una flagelación con látigo. Es lo que hace. Eso es catolicismo romano, eso es catolicismo romano. Lo que dice la prelatura de la cruz, o sea, que dice que debe de sentir los mismos dolores que Cristo sintió, y por eso se flagela. Justamente, hablando de esto, te diré que Claudia Castellanos, que es la esposa de César Castellanos, lo mismo que César Castellanos, ella ha escrito un libro al respecto, ellos hablan acerca de que como cristianos tenemos que llegar a sufrir literalmente los padecimientos de la cruz. Esto es catolicismo romano, hermano. Así de claro. Y es abominable. Eso es absolutamente abominable. Según eso es Deuteronomio, contrario. capítulo 18, Esto es maldición, porque dice que la palabra que Cristo se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición. Él sí sufrió lo que nosotros no debemos sufrir ni podemos sufrir, porque solamente Él lo pudo sufrir, siendo Él el Veamos Cristo. la siguiente imagen. Una cruz, mire las candelas. Esto, además de catolicismo, me suena, en la forma en que está, me suena a ocultismo, Absolutamente. masonería. ¿Qué significará que en la cabeza, en los pies y en los brazos de la cruz, justamente ahí haya una vela encendida? Estamos viendo la imagen aquí. Una vela encendida y una especie como de manto o de bandera enrollada en la cruz. Esto evidentemente tiene una simbología. Y es una simbología evidentemente ocultista. Esto no se le ocurriría a ningún cristiano verdadero o a ningún cristiano que conozca la Biblia y tenga un poco de 2 dedos de frente hacer algo así. Esto, hermanos, es en un encuentro del G12, supuestamente evangélico. Esto es una práctica que se hace y esta también viene de Honduras. Vamos con la siguiente imagen. Esta foto es muy expresiva y es muy común en todos los encuentros en cualquier lugar del mundo. Es las hojas clínicas, que le llaman así, que son las papeletas donde uno tiene que ir fichando ahí todos los pecados que ha cometido en su vida. Como dijo el pastor antes, incluso cuando estaba en el vientre de la madre, ¿cómo va a pecar un bebé estando un feto en el vientre de la madre? Pues también ahí. Y pecados que ya han sido perdonados. Y esto es muy importante decirlo, pecados que ya han sido perdonados, que ya cuando el momento en que la persona recibió a Cristo, esos pecados fueron perdonados, ellos tienen que revivir estos pecados, tienen que acordarse de los pecados de los cuales Dios ya se ha olvidado, como dice Miqueas 7, y los tienen que apuntar en esas hojas. Y a la vez clavarlas en esa cruz de madera, representando esa cruz, la cruz de Cristo, cuando es una falsa cruz. Luego, la fogata que vemos al fondo es donde luego estas papeletas son quemadas. Esto es un acto de brujería. Porque es como que el fuego tiene que quemar lo que es impuro, pero no es el fuego, déjame decir, no es el fuego lo que quema lo impuro, es la sangre de Cristo lo que nos limpia de todo pecado. Los celtas practicaban esto. Dice la historia que los celtas escribían en un papel los pecados que no le habían sido perdonados para invocar a los espíritus de los muertos, y después quemaban esos papeles en una fogata. Están haciendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, es ocultismo. Así como Dios tiene su ley y tiene su forma, y lo tenemos en la palabra de Dios, el enemigo, el diablo, tiene también lo suyo. Y el diablo va repitiendo su estrategia de engaño a lo largo de todas las generaciones desde el inicio, desde que el hombre se apartó de Dios, desde Adán y Eva. Entonces, no nos tiene que sorprender, porque el diablo también es un estratega, o sea, el diablo no es tonto, y usa métodos que sabe que van a ser buenos para él, para engañar a la humanidad. Y eso es uno de ellos. Como lo está diciendo el apóstol San Pablo al inicio del texto que leímos,
Y no es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro. Entonces, que no se sorprenda si tu propio ministro aparece Claro. en esto. La hoja que le dan, que estábamos viendo aquí, son lo que es la baña, donde deben de anotar todos los pecadillos que no le han sido perdonados. Dos cosas trae connotaciones peligrosísimas, y lo digo yo en el primer estudio que tengo sobre la verdad oculta atrás de los G12, que acabo de hacer en El Salvador, y algo muy interesante, y es que la Iglesia Católica fue la que inventó la famosa confesión, que es una historia que viene desde allá, de aquella época de los reinados, que empezaron a sublevarse contra el Vaticano, y que el Vaticano no sospechaba si este reinado estaba con él, si este principado estaba con él o no estaba con él. Entonces deciden inventar la confesión, que el pueblo viniese... La confesión auricular se llama. Sí, para que el pueblo confesase. De esa manera se daban cuenta quiénes estaban a favor del Vaticano o si el príncipe era enemigo. Entonces, el asunto es que de ahí salen las confesiones, pero no solamente esto, dice que esto era un arma de doble filo. Los curas conocían de la palma de sus manos todos los pecados del pueblo, y de esa manera tenían al político, al alcalde y a todo por agarradito. Claro. Si el alcalde quería hacer algo contra el Vaticano, el cura le decía: cuidadito que sabemos. Cuidadito porque saco. Ahora la pregunta es, ¿podrían nuestros hermanitos evangélicos estar cayendo en esa trampa, diciéndoles pecadillos que supuestamente no han sido perdonados, y algunos que están cometiendo en secreto se los están diciendo a un líder que ni siquiera es evangélico, o una líder que es bien chismosa, y que cuando este líder se quiere ir de la iglesia, el propio pastor ya conoce la historia y los pecadillos secretos de ese líder? Porque ¿quién te asegura a ti que esta hoja clínica, que se le llama así, y veremos ahora en un momento ese testimonio de pastores que han estado ahí para ver lo que son las cosas, ¿quién te dice a ti o no te dice a ti que no se hacen fotocopias de eso, no se hacen copias de eso para luego justamente chantajear o poder hacer cualquier cosa que se quiera hacer? He hablado con uno de los líderes, dice que mientras los encuentristas están durmiendo, ellos están todos los líderes leyendo los pecados de cada uno de su grupo. Ya está. Y entonces, para la hora que le van a ministrar y hacer la cosa ahí, a tomar el papel de mamá y de papá, que esa es otra cosa, que alguien en la oración dice: yo soy tu mamá, y comienza a hablar como su mamá. Y ya él conoce el pecado que escribió ahí. Y la persona ingenua cree que realmente es su mamá, que le está hablando de ultratumba, y lo que está haciendo es producto de un engaño y al mismo tiempo de espirituismo. Pero aparte de toda esa manipulación, eso es manipulación que están haciendo de sus emociones, entendemos, esto nos lleva a la Edad Media. John Texel, el famosísimo secretario del Vaticano, que decía estas palabras: escriban todos los pecados no perdonados en una hoja, aún los de su familia y generacionales, y tan pronto echen la monedita de oro, y tan pronto la monedita haga clink, clink, clink en el alfolí, todos esos pecados les serán borrados, y luego recibirán del Papa una carta en limpio con su firma diciendo que ha sido absuelto. Sí, eso es exactamente lo mismo. Me estás mencionando el tema de las indulgencias. Se llama indulgencia o doctrina de las indulgencias. Justamente Lutero se levantó contra esto cuando clavó las 91 tesis en la Catedral de Wittenberg. Justamente él iba en contra del tema de las indulgencias. Pero sin entrar ahí, porque es muy largo, efectivamente esto es así. Y ese mismo espíritu y esa misma práctica, pues lo estamos viendo ahora hoy en día en los encuentros del G12. Si es que no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. En otras palabras, están regresando al catolicismo. Veamos esta otra foto. De una manera o de otra, así es. Mira esta foto. Aquí están todos postrados alrededor de la cruz. Aquí está la cruz. Miren bien la cruz, porque se ve la madera ahí, pero abran bien los ojos y miren que ahí está la cruz. Háblame de esa foto. Bueno, la foto habla por sí misma. Estamos viendo a unas personas que están literalmente adorando un pedazo de madera. Entonces, ¿usted ha visto alguna vez, hermano, a algún verdadero cristiano que adore a una cruz vacía? Que se postre delante de una cruz vacía. Ya no digo de un crucifijo. Yo nunca lo he visto. Yo, desde luego, nunca lo voy a hacer. Yo me voy a postrar delante del Dios invisible. Me voy a postrar delante del Dios que no puedo ver. Pero no me voy a postrar delante de ningún objeto que represente a Dios. Porque en la medida y la manera que yo estoy haciendo eso, estoy cayendo en un pecado de idolatría. Estoy idolatrizando. Estoy rebajando la grandeza de Dios, la inmensa grandeza de Dios a un pedazo de madera. Estoy diciendo que ese pedazo de madera representa a Dios, porque cada vez que adoramos, proskineo en griego, que nos estamos inclinando, que nos estamos arrodillando delante de algo, estamos adorando eso.
Y aquí vemos en la foto a estas personas que yo no dudo en sus corazones, yo no puedo juzgar sus corazones. Yo no sé si estas personas realmente lo están haciendo de corazón o no lo que están haciendo. Pero el hecho es que están adorando un pedazo de madera. Y muchos católicos se arrodillan de corazón. Claro. Pero, sin embargo, la Biblia los identifica como idólatras. Claro, porque, vamos a ver, uno puede estar sinceramente equivocado. Uno puede estar sinceramente, ser sincero, pero estar equivocado. Estar sinceramente equivocado. Sigamos con la siguiente. Míralo aquí. Mira esto. A ver, muchos de los hermanos que están aquí en este momento fueron católicos. Y recuerdo cuando llegaban a la iglesia católica y agarraban la cruz y se la agarraban y hasta se la querían llevar. Míralo, Miguel, aquí. La misma experiencia. Sí, no, es lo mismo. Lo único que aquí tenemos más detalles aún. Date cuenta que tenemos un cartel anunciador clavado en la cruz. Como que es, seguramente dirá pues lo que estaba en la cruz cuando Cristo, el encabezamiento que pusieron cuando Cristo estaba siendo crucificado, pero hay más de eso. Ves las personas como que tienen esa ansia de tocar ese pedazo de madera, que ni siquiera es la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no existe ya. Y ahí vemos, por ejemplo, un clavo, si te das cuenta en la parte derecha de la foto, un clavo, y vemos también el color rojo hecho con pintura, que de alguna manera intentan asemejar eso a la sangre, como si eso fuera a figurar, como si fuera la sangre de Cristo. Realmente es deleznable esto. Yo veo eso y digo, Dios mío, eso a mi espíritu le produce rechazo. Esto es una actitud absolutamente idolátrica. Y eso es lo que estos hermanos, voy a llamarles así, están haciendo. No sé si son conscientes de lo que hacen, pero desde luego lo están haciendo. Ahora, recuerda que en otras palabras están trayendo la famosa hostia. Porque ellos dicen que el cuerpo de los católicos, dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo y ahí está la sangre de Cristo y todo, lo están haciendo ellos. La misma práctica Mira, realmente. Cualquier práctica que sea fijar nuestra atención y nuestra adoración hacia un objeto, eso es idolatría. Veamos la siguiente imagen. Aquí está. Vamos a ver, seguimos viendo lo mismo. Es lo mismo, es un detalle más detallado, valga la redundancia. No hay que confundir lo que hay en el techo, que son unas vigas de madera, sí, que nada, estamos viendo ahí la cruz, nada tendrían que ver. Podemos ver incluso cuando ocurrió eso, que fue a las 10 de la noche, curiosamente el reloj lo dice, pero bueno, eso es un dato, no tiene importancia. Sigamos aquí. Pero ahí está, date cuenta, si te das cuenta, líder. Bueno, lo vemos, sí, en la siguiente, está el líder y vemos el color rojo, como es que la cruz está manchada de sangre. Vemos a ambos lados de los brazos de la cruz 2 clavos clavados. Y el líder incitando a ese espíritu. Sí, porque date cuenta que está este líder está abrazando la cruz, ¿te das cuenta? La está cogiendo con su brazo. Está haciendo una apología de esa falsa cruz, ¿no? Y aquí vemos a José María Escrivá de Balaguer en un encuentro de varones. Yo no sé, pero si te das cuenta, esta gente como que tiene un imán hacia los demás. Es decir, la gente se siente atraída. Es como que los demás les ven como santos, como una especie de iluminados, como de elevados, ¿no? Cuando no debería ser así si fueran realmente cristianos. A mí no me gusta si alguien viene y me tiene una consideración mayor que la que me tiene que tener. Porque eso no es bueno. Eso es levantar a la persona en una posición que no le pertoca. Pero aquí vemos en la foto como estas personas, estos varones, presumiblemente españoles, por las caras que veo, antiguo ya, es bastante antiguo esto, debe ser de los años 50, 60, están riéndose y el hombre está ahí. Es seguir al hombre eso, ¿no? Y vamos a entrar aquí, dice, el líder debe conducir a cada persona a reconocer que es pecadora y a confesar los pecados que todavía están por ser confesados. En esto deben participar todos, incluso los ya salvos. Esto es triste porque, si quieres, volvemos otra vez a lo de antes y lo comentamos. ¿Cómo puede conducir un líder a una persona a reconocer que es pecadora? ¿No será esa la labor del Espíritu Santo? Está usurpando el lugar del Espíritu Santo. Está usurpando el lugar del Espíritu Santo, evidentemente. Eso es blasfemo. Veamos con lo siguiente. Cuando expusieron el tema, el perdón, al terminar, distribuyeron una hoja clínica, le llaman, en la que había cerca de 200 pecados y usted tenía que marcar con una X lo que tenía. Luego se ordenó bajar la cabeza y cerrar los ojos. Sin embargo, yo me encontraba en ese momento. Está hablando aquí el testimonio. Hábleme de este testimonio. Bueno, eso es un testimonio importante porque no es cualquiera que haya entrado a participar en un encuentro, sino que es un pastor importante, un ministro importante del Evangelio. En concreto es el testimonio del reverendo, esto es público se puede decir, es el reverendo Eliodoro Mora Méndez, presidente ejecutivo del Concilio General de las Asambleas de Dios de Venezuela, que él, in situ, él fue a ver. Él fue y estuvo ahí en un encuentro porque quería saber cuál era la realidad del encuentro. Y ese es testimonio suyo y podemos ver más. Tenemos el documento grandísimo de él que está hablando, pero sigamos leyendo un poquito más de lo que él está diciendo. Dice, cuando abrí mis ojos, unos hermanos llevaban una cruz bien grande y el expositor del tema fue ordenando a cada uno a pasar
dando un clavo y un martillo para que cada quien clavara su hoja clínica con los pecados marcados por cada participante. Sí, aquí estamos viendo, él nos narra lo que ya sabemos, qué es lo que ocurre básicamente en todos los encuentros. Aquí está lo que hemos visto. Esta foto yo la saqué en Carolina del Norte con el pastor Quintanilla, y la esposa de él me enseñó lo que le dan a las mujeres. A las mujeres le dan esto que dice que de princesa, le dan un anillo, que es el anillo del pacto, que eso es peligroso también, una pulserita, que es la pulsera del pacto de silencio, la llave que le llaman la llave de la prosperidad, y el clavo que le dan para cuando la noche tenga que clavar su pecadillo. Date cuenta que la llave es la llave de la autoridad, dice. Sí, la llave de la autoridad. Eso es fuerte. O sea, vamos a ver, resultaría que tú antes de un encuentro no tienes autoridad espiritual. Como cristiano no lo tienes. La tienes en el momento en que vas al encuentro. O sea, que antes no eras cristiano. Eres cristiano a partir del encuentro. Y eso es realmente terrible, ¿no? Dice, se le da una hoja clínica donde están escritos cantidad de pecados para que marque con una X lo que han cometido, los pactos que han hecho y toda clase de prácticas que no le permiten crecer. Es decir, la persona, después dice, lo llevan a un lugar y le dan un clavo y un martillo para que clave en su hoja clínica en una cruz de madera. Supuestamente con esta acción simbólica quedan libres. Pregunto, ¿dónde enseña eso la Biblia? ¿Es necesario hacer este ritual para que el cristiano quede libre del pecado confesado? Está hablando el reverendo Leodoro aquí. Ahí está. Él mismo se hace la pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Dice, ¿dónde está la fe que Dios nos dio y acerca de la cual el Espíritu Santo dice, por gracia soy salvo, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios? Efesios 2:8. Efectivamente, él mismo, Pastor Eliodoro, lo que está diciendo es, la práctica que se realiza en el encuentro es una práctica absolutamente antibíblica, porque es por hacer una serie de rituales, por creer una serie y hacer una serie de prácticas que uno puede recibir esa supuesta liberación, esa supuesta salvación, cuando la Biblia enfáticamente nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras. El testimonio del pastor Marcos Andrés Neoda, quien también asistió a un encuentro y escribió con detalle toda esa experiencia. Sí, el pastor Andrés Neoda es un pastor argentino, mientras que el otro pastor es de Venezuela, este es argentino. Eso es interesante porque vemos que esto está ocurriendo en diferentes lugares en el mundo. En el mundo entero. Dice, tienes que marcar con una X los pecados que han metido en tu vida, perdonados o no, antes o después de tu conversión. Bueno, tu conversión, tu bautismo y membresía y aún tus cargos no sirven para nada aquí. Efectivamente, por eso digo, ellos enseñan que hay un antes y un después del encuentro. Todo lo que ha sido antes del encuentro no vale. Así que tu conversión, tu llamamiento de parte de Dios, tu ministerio, lo que sea, tu don, no sirve, no vale. Es decir, todos los 15 años que ese hermano evangélico estuvo en la iglesia, o inclusive, como vamos a ver aquí, pastores que dicen que hasta ahora que fueron al encuentro se conocieron de Cristo. La pregunta es, ¿y todos los ayunos que tuvo esos 15 años? ¿Y todos los milagros que recibió esos 15 años? ¿Y todas las prédicas, los sermones que dio esos 15 años? Y su relación con el Señor. Y su relación con Dios. Entonces, ¿de quién fue? Alguien va a tener que responder el día del gran juicio final. Esto no, en el tribunal de Cristo, y esperemos que sea así. Porque si no van al tribunal de Cristo, es que van al juicio final. No, ya me entiendes, ya, sí. O sea, no, la realidad es que si se va al tribunal de Cristo, pues por lo menos, aunque no agarre nada, pero por lo menos estoy ahí. Salvo aunque sea por fuego. Efectivamente, no, el problema es ese, justamente, ahora mismo lo estamos mencionando, el problema es